Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy compartiremos lo que fue la mañana de inauguración de la BIAR 2018, la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina, realizada en Buenos Aires, de la cual Teleproyecto fue Media Partner, un evento federal dirigido por Alberto Gorbat con la dirección científica del destacado arquitecto catalán Félix Arranz y gran equipo de colaboradores y curadores de su amplio temario. La BIAR se dio cita en el Teatro San Martín, la gran obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que con sus más de 60 años sigue deslumbrando con su permanente vigencia. El amplio hall reunió a los colegas participantes del evento, así como a los asistentes que pudieron observar los diferentes paneles sintetizando el contenido de la presente versión de la Bienal. El arquitecto Martín Capobianco, flamante presidente de FADEA, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, fue el encargado de inaugurar el encuentro profesional. Les damos la bienvenida a esta Bienal Internacional de Arquitectura. Luego de su bienvenida, destacó la importancia que tiene este evento por su carácter federal, que da participación a todas las entidades del país, constituyéndose en un aglutinador y difusor de las diversas modalidades de abordar el ejercicio profesional a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional.
Seguidamente, el arquitecto Alberto Gorbat, director de la AVIAR, se dirigió al público presente ampliando la información sobre el evento y presentando al primer disertante. Empezamos a imaginar una bienal de este siglo, una bienal contemporánea, internacional. Organizamos esas realizaciones por áreas temáticas según el énfasis que ponemos en el proceso y en sus resultados. Estos días van a ser una fiesta de la arquitectura, así que gracias a todos ustedes por estar aquí y disfrutémosla. Comienza con la presentación de los ganadores de las 3 prácticas de este primer segmento de Paisaje y Ciudad. Oscar González Moix, su proyecto Plaza Cultural Norte, La Molina, en Lima, Perú, ganador del segmento de prácticas profesionales de Paisaje y Ciudad. Esta imagen recrea una vista de Lima, esta es la bahía de Lima, y ahí donde está la flechita roja al fondo, donde está la falda de los cerros, se ubica en el distrito de La Molina el proyecto de Plaza Cultural. El proyecto se implanta en un terreno que colinda con un parque público y circunda un tejido que denota una imagen edilicia mixta entre lo formal y lo informal, develando una identidad honesta y con pertenencia. Materializar sensaciones, fabricar sueños, deseos y honrar la artesanía de la construcción con los oficios locales adaptados a las nuevas experiencias contemporáneas, generar un gesto, un hito inclusivo y digno desde la arquitectura. Nos preguntábamos entonces cómo podíamos materializar estas sensaciones, fabricar sueños, deseos, honrar la artesanía de la construcción con oficios locales adaptados a las nuevas experiencias contemporáneas. Todo esto cobra sentido al verse enmarcado en una arquitectura neutra y noble como piel principal que define claramente el fondo y la figura. A continuación, el arquitecto Gorbat presentó al equipo ganador en el rubro Prácticas Públicas con su trabajo desarrollado en la localidad de Salsipuedes, en la provincia de Córdoba. El equipo está conformado por la arquitecta Luciana García Romano, el doctor Nicolás Frutos, el licenciado Noel San Martín, la arquitecta María de los Ángeles Albarracín y el arquitecto Juan Pablo Ramírez de la Dirección de Planeamiento y Ambiente de Salsipuedes. Nuestro plan de integración territorial y de gestión socioambiental para reservas naturales, desafectando loteos que se encuentran asentados sobre zonas de riesgo ambiental, protegiendo las cuencas y cambios de relación actual entre las zonas protegidas y zonas a urbanizar, generando que desde la sanción de las nuevas normas la localidad pueda contar con una superficie de reserva ambiental 8 veces mayor a la zona de urbanización. Estamos trabajando en la creación de una reserva natural para la protección de flora y fauna autóctona y la preservación de la cuenca hídrica de nuestro pueblo. Las características de interconexión dadas por la conformación geomorfológica del territorio ocasionan que los flujos vehiculares se vuelquen sobre la ruta de 53, que es el eje vial que articula toda la mancha urbana, donde el perfil de la avenida comercial principal no presenta un carácter definido. El carga vehicular, la confusión visual, el estado de las veredas, la ausencia del mobiliario urbano y la eficiente iluminación develan inexistencia de un orden lógico o un criterio urbano de inclusión. Luego de la exposición de las representantes del equipo ganador, fue el intendente Marcelo Bustos quien expresó su satisfacción por la distinción obtenida con el trabajo de las jóvenes arquitectas y su equipo, un aporte que mejora la calidad urbanística de su localidad. Finalmente se entregaron los diferentes premios correspondientes a los expositores de esa primera jornada, llegando el esperado momento de la conferencia magistral del invitado internacional. Tenemos el honor de recibir en esta mañana a Philippe Mouchian. Él va a hacer la presentación de sus trabajos y a continuación va a conversar con Philippe Jardin. Y seguramente ahí conoceremos muchísimo más sobre él,
sus orígenes desde haber compartido el estudio con Rogers en Reino Unido hasta la actualidad. Así que bienvenido, Philip. Muchísimo orgullo y honor por recibirte aquí en Buenos Aires. Good evening, everybody, and many thanks to Alberto to give me the opportunity to come to this fantastic country, this big country, enormous country as I saw it over the plane. Buenas tardes a todos, muchas gracias Alberto por darme esta oportunidad de venir a este fantástico país, este enorme país que vi mientras llegaba en el avión. Estoy muy agradecido y honrado de haber venido aquí, así que vamos al grano. Voy a empezar por un amor a primera vista de cuando era joven. Fui a París y vi este edificio, el Centro Pompidou, que todos seguramente van a reconocer. Un momento en el que me di cuenta que la arquitectura en una ciudad no es una cosa permanente, que realmente está en constante cambio. Lo digo desde la perspectiva de una ciudad europea en la que las cosas son muy rígidas y establecidas en aquellos días. Esto fue unos 40 años atrás. Si miramos a este edificio, él solo ha modificado la idea de espacio público, de institución pública, frente a la institución elitista, a la idea de verticalidad de los espacios públicos, de cómo construir un edificio. Cada aspecto de esta propuesta fue tan radical que me metió de lleno en la arquitectura, en la idea de que nosotros, como arquitectos, como colegas, podemos realmente hacer una diferencia en la sociedad. Seguidamente, Philip contó su experiencia en una zona casi abandonada a varias horas de Londres, donde la encomienda era simplemente hacer algo. Con un grupo de 10 personas llegaron, armaron una carpa con un toldo robado de una obra en construcción y el arquitecto Gumuzgian pasó toda la noche bajo una intensa lluvia. El destacado profesional señala esa vivencia afirmando: no sabía pintar, todavía no lo sé, pero ahí estaba pintando algo en la noche. Lo que se quedó conmigo fue la belleza de un objeto simple en el paisaje. Acto seguido expuso su primer proyecto realizado en forma independiente. El primer proyecto que hice cuando me fui del estudio de Rogers es el sitio más hermoso en el suroeste de Irlanda. Fue para el productor de la película La Misión. Él quería un espacio en el que pensar, por eso lo llamé think tank, un lugar para pensar, para estar en la naturaleza, para enfocarse. Él es inglés, en un contexto irlandés, y el sitio lleva a un río que está en el fondo de su patio, una parte muy privada de su casa, pero el cual es un espacio público. De repente tenemos un conflicto cultural, un edificio inglés en una zona irlandesa que da un espacio público, el río por donde pasan botes, así que existía esa dicotomía con la que teníamos que lidiar. Entonces, lo primero que hice fue ir con un bote río arriba y río abajo para ver las estructuras existentes de la zona. Eran generalmente edificios de piedra, con techos también de piedra, todo muy protegido. Y había pequeñas casas flotantes. Así que empecé con bocetos, como todos hacemos, mirando esos edificios, pensando en ellos. Esto era 20 años atrás. Y un techo inclinado no es algo que los modernistas hacían, especialmente viniendo del estudio de Richard Rogers. Era un concepto bastante radical. Así que empezamos a pensar en una obra con plena conexión con el entorno, junto al muelle y con vistas al río y al paisaje. El pequeño edificio que diseñamos está completamente conformado por vidrio, al cual le dimos un grado de privacidad, otorgándole algunas zonas cubiertas. Fue hecho exclusivamente por constructores locales, quienes nunca habían hecho una construcción con estas características de precisión. Es un desarrollo en la relación que se establece con el carpintero y el constructor local. Todos contribuyeron. La noción, por supuesto, es, cuando haces una construcción, cómo abordás la estructura, cómo la haces inclusiva. Y ahí comenzamos a despertar el recuerdo
de haber ido a granjas con sus puertas grandes y pesadas que hay que abrir para entrar, y las visuales que emergen de esa acción. Esta es la impresionante habilidad que la arquitectura tiene para hacer que un paisaje se vea todavía mejor cuando lo enmarcamos desde adentro de una construcción que cuando estamos fuera de ella. La selección de materiales fue muy importante. Cuando construimos y la obra está terminada, esperamos que mejoren con el tiempo. Si haces un edificio blanco y claro, con el tiempo irá oscureciéndose. En cambio, si usamos los materiales tradicionales de la zona, como el cedro rojo, que se vuelve plateado bastante rápido, se intensifica cada año, y voy a verlo, va mejorando permanentemente. El proceso de envejecimiento enriquece la construcción. Es una obra con todo tan precisamente colocado, pero a la vez increíblemente simple. Y por supuesto, la belleza de su silueta en la noche. Nos pidieron que produzcamos un edificio que fuera escaso, que intensificara la experiencia de estar en el campo. Lo rural en Rusia es extraordinario, muy simple. Hicimos un modelo de la zona y nuestra pregunta era ¿cómo podemos trabajar esto? Lo abordamos a partir de una pradera que se proyecta hacia el edificio, lo atraviesa y llega al lago, convirtiendo a su volumen como un umbral entre la tierra y el agua. Tratamos de intensificar la experiencia con un techo sólido y pesado de madera que descansa sobre estas inmensas columnas de chimeneas, rodeado de vidrio de 3 capas, súper liviano. La idea fue contrastar la pesadez en el techo con una liviandad por su transparencia, que la vista atraviese y que, desde donde quiera que mires, pienses en el proceso de la naturaleza, sea en invierno o verano. Este es un proyecto en Chelsea, una zona que ha experimentado un crecimiento increíble del valor de sus propiedades. En cuanto a alojamiento, es uno de los lugares de mayor costo en el mundo. Este proyecto parte de una antigua escuela y ahora ha devenido en casas de estilos multimillonarios. Proyectamos 2 casas. La que les muestro hoy es la del final de la calle, destinada a talleres de artistas que datan del siglo XIX, principios del XX. Cada uno es diferente, muy particular, inusuales para esta zona de Londres, y los representa utilizando una arquitectura contemporánea a la época. Entonces nuestra idea fue tratar de ver cómo podíamos completar ese paisaje en toda la calle. Estamos haciendo iceberg, debido a que el precio de las propiedades es tan alto y el código no nos permite ir hacia arriba, así que vamos hacia abajo. Como pueden ver, aquí se expresa la idea de usar la planta baja transparente para así crear elementos diferentes arriba. Lo más importante es que tratamos de mantenernos en la escala de los edificios de la calle, ya que todos los talleres de artistas eran bastante pequeños. Aquí intentamos romper un poco la forma del edificio. Este proyecto fue una tarea totalmente diferente. Estoy seguro que algunos de ustedes han realizado este tipo de trabajo. Recibí una llamada de Richard Rogers en la que me preguntó si le podía ayudar con una casa que construyó en 1968. Curiosamente, este edificio, que aquí luce muy desordenado, es uno de los más protegidos de Gran Bretaña, una de las estructuras modernistas más importantes del país. Desafortunadamente, las autoridades no saben cómo conservarlo. Saben sí hacerlo con una casa del siglo XIX, del siglo XVII, incluso del siglo XII, pero del siglo XX parece haber una serie de complicaciones. El trabajo de los artesanos no es tan importante como en el siglo XVI, por lo que están un poco perdidos. Así que todo esto nos dio cierto grado de libertad. Este es el edificio original, lo construyó para sus padres. Es un prototipo para viviendas industrializadas, un espacio perfecto para un matrimonio de jubilados. Un espacio flexible,
es expandible y contraíble, una construcción icónica, donde hay una clara expresión de la estructura, de los espacios internos, a pesar de no tener habitaciones discretas. Son paredes deslizables que revelan diferentes espacios, los que se pueden cambiar y manipular como se quiera. Para mí, conocer esta imagen y saber que tiene 50 años pone a todo el trabajo que realizamos hoy en jaque. Esto demuestra lo visionario que eran algunos arquitectos en esa época. Sin embargo, la casa está bastante degradada, por lo que optamos por realizar una mirada intensiva. Al final, la tuvimos que reconstruir en un 75%, a partir de materiales modernos, encontrando un punto de equilibrio con un nuevo jardín. Esta es una foto de él y su madre en 1967 en el sitio. Mientras íbamos desmantelando la casa para examinarlo, nos dimos cuenta de que no solo era un prototipo, sino que era un edificio experimental. Convenció a sus padres de que lo contrataran para realizar su propio proyecto. ¿Quién no ha intentado eso alguna vez? Y si algo le salía mal, lo construía de nuevo. Así que cuando quitamos el techo para darle una mirada, vimos que tiene varios trabajos particulares. Es un edificio protegido que es realmente experimental, un prototipo, no lo definitivo, sino un paso hacia esa dirección. Y parte de su interés histórico es el hecho de que tiene errores que debimos marcar y explicar cómo los resolvimos y dónde están las nuevas intervenciones. Como sucede en cada una de las BIAR, el director científico de la Bienal, el destacado arquitecto, académico y crítico catalán Félix Arranz, realizó una entrevista pública al invitado internacional, comenzando por detallar los ejes de ese diálogo elaborado con participación de asesores e integrantes del evento. Recorran a una situación en la que se consideren esos tres momentos que de hecho han ido dando título las tres ediciones de la Bienal. Hablar en definitiva de los principios, es decir, de los fundamentos y del origen de cada una de estas personas que están involucradas en la arquitectura, ¿no? Hablar de los procedimientos, de los procesos, cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Y finalmente, y de hecho es lo que nos atrae en esta edición tercera de la Bienal, las situaciones, es decir, todo aquello que se ha producido, aquello que se ofrece, qué consecuencias tiene, sobre todo, y cuál es su esencia. Bien, por lo tanto, principios, procesos y situaciones se dan cita siempre en estas conversaciones. Por otra parte, en su momento también se hizo una convocatoria en relación a las preguntas que era posible formular a los invitados de la BIAR, y desde entonces tenemos como una pequeña chuleta con más o menos como 12 tópicos, 12 cuestiones que son comunes en las preguntas a todos y que yo, bueno, intento trasladar personalizando a los invitados, ¿no? Philip, hemos empezado en tu disertación, en tu presentación, en el campo, en una tienda de campaña que pintabas, y hemos terminado también en el campo, transitando por un camino en Armenia. Yo, seguramente para que entiendan mejor quienes te escuchan tu base, tus inicios, sería interesante que nos explicaras algo sobre tu propio nombre, ese apellido tuyo. ¿Cuál es tu raíz? En un tono coloquial, con la calidez de siempre, pero con la profundidad y sutileza que lo caracteriza, el creador de Escalae fue extrayendo conceptos, vivencias personales y conclusiones de la figura principal elegida para cerrar el acto de inauguración de la tercera versión de la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina. Un extenso diálogo que permitió ahondar no solo en su experiencia como arquitecto, sino también en su sensibilidad personal. Una entrevista pública en la que Félix Arranz aportó a los asistentes al encuentro profesional un conocimiento más amplio de los fundamentos que motivaron la presencia
de Philip Gumutsjian en la Biar 2018. Escuchemos su respuesta sobre cómo encara un nuevo proyecto. Como en el caso de todos, lo más importante es ir a ver el sitio y también no quedarse demasiado tiempo en el sitio. Esto lo aprendí de Richard también. Cada vez que íbamos a visitar un sitio, ya sea en Francia o cualquier otro lugar, íbamos al sitio y yo quería tomar miles de fotos y él me decía, no, ahora vamos a comer. Y nos íbamos a algún lado y nos sentábamos, disfrutábamos, veíamos la gente y nos olvidábamos del sitio, tomábamos un poquito más de idea del contexto cultural, entender la ciudad antes de pasar a trabajar al proyecto. Entonces, para mí, esto es lo que me gusta hacer, ir a ver el sitio, pero también percibir la cultura, conocer la gente, las costumbres, y que no está relacionado con el sitio directamente, y eventualmente creer que a través de este proceso uno comienza a pensar de otra manera las cosas, qué puede ser interesante aquí, qué puede estar faltando, pero no de manera racional. Y a través de este proceso siempre comenzar con una gran maqueta del sitio, también incluyendo los edificios cercanos, y luego trabajar en cómo este sitio va a influenciar el resto. Digamos, pensar el programa, cómo queremos resolver una situación y a la vez alinearlo con lo que lo rodea. Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones,
ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto La Construcción en Imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.